Llevo 30 años de carrera y en general puedo decir que soy una persona exitosa. Existiendo tecnología, tardan tanto en aplicarla y necesitan que haya un shock externo. ¿Qué crees que se debe a eso? Si no hay necesidad, ¿para qué lo vas a invertir en algo que no te lo estás necesitando? Para ganarle a la competencia. Pero si la competencia no lo está haciendo, o sea, hay un punto ahí. No es tan sencillo administrar un banco, ¿sí? Y después administrarte en situaciones de crisis. Abrir un banco desde cero no es algo que se hace todos los días. En banca he hecho prácticamente de todo, menos eso. El negocio financiero es un negocio de riesgos, naturalmente. La tecnología siempre estuvo presente y son una pata importantísima de los bancos. Siempre los bancos fueron tecnológicos. Lo que cambió fueron los comportamientos de los clientes. Ahora está la inteligencia artificial bastante disponible. ¿Hay que aplicarla para todo? Como mentor, consejos, bullet points que le daría a alguien que quiera arrancar una startup. El cliché es que se aprende mucho del fracaso, pero te diría que hay una cuestión muy importante que es enamorarte del problema y no de la solución. Para mí la clave es esa. Tenés que enamorarte del problema. ¿Querés que lo puedas resolver de esta manera? Si ves que no funciona, anda por otra, rápido. Hola, bienvenidos a otro episodio de Presonomics. Hoy tengo un invitado de lujo, Jorge Moreno, es un experto en fintech, si bien es perito mercantil de secundario, estudió contabilidad, pero estuvo durante años trabajando también en KPMG, estuvo en el MAE, hizo posgrados de administración de empresas financieras, está como mentor de startups en la Universidad de San Andrés y muchas cosas más. Tiene un lado B también, pero no lo voy a decir porque es muy vergonzoso, pero... Bueno, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá. Así que bueno, el lado B lo dije así para que la gente preste atención. Pero si yo te pregunto así de una, ¿quién sos? ¿Qué respondes? Y bueno, en general, ¿quién soy? Siempre lo respondo del lado personal, más que del lado profesional, porque ahí, todo parte de ahí. Yo creo que soy una persona que fue nacido y criado en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Partido San Martín, en el barrio Villa Ballester. Soy el mayor de 3 hermanos que estudió, como decías vos, el perito mercantil en el Colegio Agustiniano, que justo ahora que tenemos un nuevo papa que viene del mismo San Agustín, digamos, la casualidad estuvo en el colegio mío. Esos datos anecdóticos, bueno, yo lo conocía a Maradona, hicimos tal cosa, bueno, el Papa, no sé qué, bueno, el Papa actual estuvo en mi colegio. Y después de ahí fue toda una carrera, digamos, de estudio y desarrollo personal y profesional, que seguí en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de contador público. Después soy bastante nerd, fui estudiando cosas durante toda mi carrera, pero nada, yo te digo, me percibo como una persona que le gusta disfrutar de la familia, de los amigos, apasionado por lo que hace. O sea, me encanta, desde que empecé a trabajar a los 17 años, trabajo en servicios financieros. Y con todo lo que se está transformando y se ha transformado durante todo ese periodo me sigue gustando y cada vez más y te diría que es eso, un nerd curioso y que le gusta mucho esta industria. Y también viajar, porque tuviste en España, me dijiste que te ibas a quedar, no sé, un año, no sé qué, te terminaste quedando creo que 6. Después te fuiste para una consultoría a Neuquén y terminaste 6 años en el banco de la provincia de Neuquén como director. O sea, sos de esas personas que me aventurera, entonces. Sí. Bueno, sí, viví 7 años en Barcelona. Bueno. Fuimos por una experiencia, decir, bueno, vayamos a conocer un poco, hacer una experiencia afuera, 2-3 años y nos quedamos 7. Fue una experiencia muy linda, la verdad que se lo recomiendo todo, entre los 28 y los 35 años fue, ya tengo casi 50. Y en Neuquén también fue una experiencia, la verdad que muy, muy enriquecedora. Fui por una consultoría de 3 meses, fue evolucionando y terminé siendo director del banco, me quedé 4 años más como en ese rol. Y la verdad que fue también muy lindo. Y ahora sigo viajando. Te pegaste la tecla. A mí el tema de viajar, no solo por haber vivido afuera y haber en esa época también recorrido muchísimo allá, sino es algo que me encanta. Actualmente tengo una consultora con 2 socios más que se llama Más Partner y una de las cosas que hacemos, conectamos la industria financiera con las compañías de innovación y tecnología en América Latina básicamente y también en España.
y viajamos por los principales mercados. Estamos en Madrid, en Miami, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires, una vez al año recorriendo las principales empresas de cada una de estas ciudades, digamos, de la industria financiera. De hecho, ahora en 2 semanas viajo para Madrid y acabo de venir hace un mes de Miami. Y la verdad que eso de conocer otros mercados, conocer gente, ver qué está pasando de nuevo, aparte de viajar de alguna manera, te da muchísimo una perspectiva muy interesante, digamos, de cómo ver las cosas desde otro plano, ¿sí? La experiencia de otros, el recorrido que tienen, conocer toda la gente que viaja con nosotros. En general viajan delegaciones de 20 personas de diferentes países de Latinoamérica. Conocemos ya, te diría, este es nuestro 10º viaje, aproximadamente viajaron 200 personas con nosotros en estos 10 viajes y hemos conocido otras 100 empresas más en los destinos que fuimos visitando. Así que eso de conocer gente, ser curioso y ir aprendiendo todo el tiempo mientras vamos viajando nos divierte mucho y la verdad que es algo que nos apasiona hacer. Claro, porque vos venís del sector financiero, ahora te estás metiendo en el sector tecnológico, que bueno, la fusión de esas dos cosas, bueno, hizo que aparecieran las famosas fintech de finanza y tecnología, que bueno, insisto, son dos sectores muy diferentes que encontraron eso en esa fusión. En cuanto a más allá de tu formación académica, vos ahora estás en contacto con muchas empresas de tecnología. ¿De qué países? Un montón. Nosotros, además de los 5 mercados que de alguna manera cubrimos, tenemos una alianza con Fintech Iberoamérica, que son una cámara de cámaras Fintech de 17 países de América Latina y también de España. Entonces hemos tenido contacto con empresas desde Canadá, gente de Europa, de toda América Latina. La verdad que sí, son muchísimos países. ¿Dónde está el foco principal de la parte? Me imagino que deben ser Estados Unidos o otros. Depende, o sea, Estados Unidos obviamente tiene todo su mercado aparte. Claro. Nuestra región es más que nada América Latina y España como la parte latina de Europa y como la puerta de entrada de Europa. En Estados Unidos también, en Miami sería como la Florida, básicamente es como una extensión, tiene una cultura más latina que norteamericana. De hecho, está el chiste mismo de la gente de Estados Unidos que dice, me voy a Florida y me llevo el pasaporte. Pero claramente hay muchas posibilidades de poder hacer negocios mismo en la Florida, con un mercado y una economía muy grande y un mercado potencial interesante para Latinoamérica también. Pero te diría que los mercados más importantes, digamos, por ejemplo, en cantidad de fintechs, el más grande es Brasil por tamaño, después sigue México y después están más o menos con la misma cantidad Argentina y Colombia y después Chile. Esa sería un poco, si querés, la distribución de compañías. Y hay una mezcla entre lo que es tecnología, digamos, compañías más financieras, más tecnológicas. Los bancos per se ya son compañías tecnológicas, o sea, históricamente, yo hablo hace 30 años que estoy en la industria, siempre ha tenido la combinación de la administración financiera, la administración de la tecnología y la administración de la gente. Son los 3 recursos principales que administran para el negocio financiero, que es un negocio básicamente basado en riesgos, ¿no? La tecnología siempre estuvo presente y son una pata importantísima de los bancos. Lo que pasa es que han aparecido a raíz de que la tecnología se ha hecho mucho más accesible y ha podido hacerse más escalable para los negocios, han aparecido mucho más competidores o mucho más players, te diría hoy ya son más colaboradores que competidores, que son las fintech, que son startups que partieron sin tener una base de clientes cero y empezar a crecer a partir de ahí, basados en una propuesta más tecnológica y más en la experiencia del usuario, no tanto en una experiencia tanto más financiera. Pero siempre los bancos fueron tecnológicos, naturalmente. No, pero lo que he hablado con muchos bancos es que por lo menos están un poco atrasaditos en algunas cosas que, bueno, ahora sí están así. A ver, el banco naturalmente venía usando tecnología, pero con su negocio claramente estaba en la parte más de negocio financiero, claramente. A partir de no solamente, te digo, la disrupción de la tecnología, sino también la pospandemia, te diría que aceleró. La tecnología ya existía hace un montón. Lo que cambió fueron los comportamientos de los clientes, básicamente. A partir de ahí, la adopción de la tecnología como principal canal de acceso a los servicios financieros hizo que haya mucho crecimiento de las fintech y a su vez también transformación por el lado de la banca más tradicional, de alguna manera por necesidad, más que nada, primero por la pandemia en sí mismo, pero después por otro lado por cuestiones de competencia.
Para competir con la fintech, pero también para competir con otros bancos que ya habían empezado a hacer su proceso de transformación. Que esos son los que de alguna manera más le podían impactar en el market share o en el P&L, digamos, de las propias entidades. Eso es lo que fue acelerando un poco más la cuota de transformación, la aparición de nuevos productos y canales digitales, y además que también se fue haciendo un poco más común la colaboración, ¿no? Entre compañías de tecnología. Los bancos empezaron a abrir un poco más los procesos internos y empezaron a usar más Open Innovation para transformar sus propios procesos, sus propios productos y demás, colaborando con fintech, colaborando con compañías de tecnología, más startups, y adoptando cada vez tecnología que exponencialmente va apareciendo todo el tiempo, ¿no? Que es el principal desafío, adaptarse. Ahora, mencionaste la pandemia y yo lo trataría como un shock externo. ¿Por qué a veces ciertos sectores, y no hablo solo del bancario, pero te pregunto por el sector financiero bancario, por qué a veces, existiendo tecnología, tardan tanto en aplicarla y necesitan que haya un shock externo? ¿Qué crees que se debe a eso? Es que es como todo. Vos, si no hay necesidad, ¿para qué lo vas a invertir en algo que no te lo estás necesitando? Para ganarle a la competencia. Pero si la competencia no lo está haciendo, o sea, hay un punto ahí. Mirá, la inteligencia artificial, para ponértelo como ejemplo, ¿hace cuánto existe? Más de 20 años. ¿Sí? ¿Por qué es boom ahora? ¿Sí? ¿Por qué no se usó antes? Y por qué no se usaron todas las industrias antes, digamos. ¿Por qué no se aceleró? Bueno, hay una serie de cosas que van dando que no tiene que ver solamente con tener la disponibilidad de la tecnología o de los datos o de lo que sea, sino también de la oportunidad de mercado. ¿Entendés? O sea, cuando de una manera hay un mercado que de alguna forma está demandando ese tipo de productos o servicios o cambiaron los comportamientos. O sea, ahora ChatGPT vos pagás $20 y tenés acceso a una herramienta que vale miles de millones. ¿Entendés? Bueno, tenés la posibilidad de poder acceder a eso. Bueno, entonces te vas acostumbrando a determinadas experiencias. No sé, por ejemplo, hasta que no apareció Uber y vos podías traquear, ¿no? Empezaste a traquear a cuántos minutos estaba llegando tu coche. Antes la gente esperaba las cosas sin tener la expectativa de dónde estará. O sea, ejemplo, vas a un aeropuerto, no sabes, estás esperando tu valija que no sabes cómo está, y yo te decía, mira, estaría bueno que tener una app que me digan cuántos minutos y dónde está, traquear todas las cosas todo el tiempo. Pero eso son cosas que se fueron adoptando, que vienen a veces de otras industrias, inclusive. Pero lo que cambia es el consumidor, lo que cambia es el usuario, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde tenés que empezar a aplicar la tecnología para resolver determinado caso de uso o caso de negocio, ¿sí? Si no, es como invertir capaz tempranamente en tecnología. Nuevamente, ahora está la inteligencia artificial bastante disponible. ¿Hay que aplicarla para todo? ¿O hay que aplicarla cuando realmente está asociada a un objetivo de negocio o a un caso concreto? Si no, es como sos medio más fan de la tecnología y empezás a implementar tecnología anticipadamente cuando realmente no tiene tanto sentido. Y hay un poco de eso, ¿viste? Ese es el FOMO de, che, nos pasa a nosotros, hay que hacer algo con inteligencia artificial, no sé, pero hagamos algo, ¿viste? O sea, y ahí no está mal aplicada. Justamente vos tenés que analizar primero el cliente. ¿Cómo le puedes agregar más valor? ¿Qué es lo que está necesitando? Y a veces no tiene que ver siempre con tecnología, tiene que ver más que nada con entenderlo y usar tecnología para un poco más que nada entender eso. Y después no andar copiando lo que hace todo el mundo porque sí, sino realmente poder entender mejor a tu cliente. Creo que es donde está la clave. Y por eso es que los shocks externos lo que cambiaron fueron justamente a los consumidores. Y a partir de ahí tenés que reaccionar, y reaccionar rápido, porque justamente las compañías que nacieron digitales tienen una tasa de innovación y de adaptación mucho más rápida que la banca tradicional, que son, no sé, es como le llaman los powerboats y los speedboats, ¿viste? Cuando tenés el transatlántico y la lanchita que va rápido. Muchas veces hay grupos financieros grandes que tienen justamente ese concepto de poder innovar con los speedboats, probar y validar y después eso implementarlo en el otro. Pero el otro, cuando vos querés pegar un giro, va lento y despacito hacia un lado o hacia el otro, pero carga un montón de gente a la vez. ¿Entendés? Entonces el otro tiene una capacidad, digamos, de carga mucho más chica. Por eso muchos grandes empezaron a invertir en startups, justamente. Es parte del proceso. O sea, el Open Innovation tiene que ver con estar abierto a la comunidad, digamos, de compañías más startups. A veces es haciendo partnerships, haciendo cosas en conjunto y a veces hasta invirtiendo en compañías para que sigan desarrollando cosas que son interesantes para tu negocio o para la industria.
Sí. Te quería preguntar sobre un tema interesante a nivel, digamos, social y de innovación que tiene que ver con la distancia generacional entre los que están en las fintech y los que están en el sector bancario tradicional. En parte también porque son generaciones distintas con valores distintos y yo ya he visto que hay muchos choques cultural, si se quiere, con eso generando conflictos, porque bueno, a ver, es como, no sé, ir a un país donde dar la mano es de mala educación y no, acá no se puede dar la mano, acá, o dar un beso, la típica, que en China no le puede dar un beso como acá, y a nivel empresarial sucede eso. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Porque es un tema. Mira, es un tema importante. Hay un, como si querés, un choque cultural. Y se me vino la frase, viste, el Eternauta que dice la frase, lo bueno funciona, lo viejo funciona. Bueno, lo viejo funciona. O sea, no hay que enamorarse, digamos, creo que en cada una de las culturas hay mucho valor. Y justamente tener digamos, la diversidad que puede llegar a tener es que genere mucha riqueza si pueden trabajar en conjunto, ¿no? ¿A qué voy con esto? Las compañías fintech tienen un perfil mucho más técnico. Yo he trabajado en ambos lados y vengo de la industria financiera tradicional y ahora trabajo muchísimo con las fintech y también con la industria financiera más tradicional. Ahora ya todos están innovando, todos están compañías mucho más tecnologizadas que antes y están mucho más abiertos. O sea, no es tanto la banca tradicional, pero de alguna manera hay esos dos enfoques culturales y el perfil, de alguna manera, de las compañías más tecnológicas está bueno para poder innovar, para poder validar productos rápidamente, para poder perder el miedo a salir con el modo beta constante, ¿viste? Esto de ir probando mientras vamos avanzando. La banca está más acostumbrada, más corporativa, más tradicional, está más acostumbrada a manejarse bajo la normativa, ¿sí? El Banco Central o el Banco Central de cada país, digamos, establece determinadas regulaciones y él siempre se hizo así, nunca se hizo así, cuida los riesgos, validar todo muchísimo antes de no cometer errores antes de lanzar. Hay un punto, digamos, importante. ¿Por qué digo lo viejo funciona? Porque lo viejo, y está pasando mucho, ¿no? Las fintech tienen una tasa, digamos, de descarga importantísima. Todo el mundo se baja la billetera, tenés varias billeteras seguramente descargadas, pero tu dinero lo terminás depositando en el banco de toda la vida. ¿Por qué? Porque tienes una cuestión que tiene que ver un poco más que con la solvencia, con la seguridad que te representa esa entidad. Porque si son dos entidades financieras, una puedes tener con la licencia bancaria, que obviamente tiene una serie de requisitos mucho más de seguridad más elevados y de solvencia y de capital, y otras que tienen capaz una licencia más acotada que no le permite tal cosa. Pero hay entidades financieras que tienen licencia bancaria fintech, ¿sí? Que tienen, digamos, bancos 100% digitales, pero no lo lograron quizás en la cuota de mercado que tienen las otras. ¿Por qué? Hay una cuestión que tiene que ver más que nada con la seguridad que te transmite una entidad u otra. Y ahí es donde digo lo viejo funciona. Hay una experiencia enorme en cómo administrar un banco, que no es solamente administrar la experiencia del cliente, digamos, del customer experience, digamos, de la app. ¿Sí? Tiene que ver mucho más de cómo manejarse en escenarios, en contextos a veces complejos macroeconómicos, con volúmenes de crédito grandes y digamos, y balances descalzados, que es la propia naturaleza de los bancos. Para que te des una idea, cuando la gente deposita dinero en los bancos, prácticamente son depósitos a la vista, que puedes ir mañana y pedírselos. Y el banco eso lo presta a 3 o 5 años. Entonces ya tenés descalces de plazos, descalces de tasas, descalces de lo que sea, más allá del riesgo de crédito y todo lo demás. Esa experiencia que tienen los bancos de años y años, de saberlo hacer bien y saber a quién prestarle, quién no prestarle, cómo prestar, cómo cuidarse financieramente, eso es un valor enorme y aparte la regulación propia del Banco Central, que de alguna manera lo va monitoreando y supervisando, hace que la gente lo vea mucho más seguro esto que aquello. Entonces, hay valor en ambos lados. Yo creo que la capacidad de distribución que tiene la fintech, gracias a la tecnología, de poder llegar prácticamente a cualquier celular, a cualquier persona del país, es lo que agrega mucho valor al ecosistema, porque tiene un costo operativo muchísimo más bajo que el costo operativo normal de un banco más tradicional. Entonces, esa combinación y la combinación de la experiencia de uso y la facilidad para que cualquiera pueda poder manejarse de una manera mucho más intuitiva que cuando tenés que tratar con un banco con el proceso más tradicional, ¿entendés?
y no sé, y lo que han avanzado los medios de pago, digamos, infernal, digamos. Bueno, todo eso vino para agregarle valor justamente al ecosistema, no tanto para competir una cosa con la otra. Entonces creo que de ambos lados están empezando a ver eso que quizás que vos planteabas, capaz que era una película más de hace 2 o 3 años, pero ahora ya se están empezando a ver cada vez más como complementarios, se están de alguna manera tratando de colaborar mucho más, yo lo veo todo el tiempo, y mucho más abiertos a poder crear algo junto, en conjunto, más que compitiendo, crear valor en conjunto. Y eso para mí es lo que realmente va a generar la inclusión financiera que necesitamos a nivel, no solo Argentina, sino en toda Latinoamérica, ¿no? No, te lo preguntaba porque como hablo con mucha gente fintech y hablo con mucha gente de banco, recibo las dos campanas, como se dice, y básicamente sí, a ver, es gente joven de 35 para abajo versus 40 para arriba, y hay un tema, estos pibes que nosotros venimos y los de arriba, estos viejos. Te lo digo porque esas son las palabras que usan ambos, entonces me parece un tema como interesante para, bueno, este conflicto generacional, si se quiere, porque no, que siempre sucede en cualquier industria. Sí, yo creo que en un momento se conocen, empiezan a verse el valor en conjunto y creo que es la sinergia. O sea, 2 más 2 es, 1 más 1 es 3 en ese caso. O sea, si pone a trabajar, 1 más 1 es 3. ¿Qué consejo le darías a jóvenes que están arrancando una fintech, quizás con ese prejuicio? Que no tengan ese prejuicio, justamente. Es una limitación. ¿Por qué? Y principalmente porque... ¿O en qué te limita específicamente? Y te limita en poder, de alguna manera, desarrollar el negocio financiero. O sea, vos podés ser muy bueno tecnológicamente, muy bueno en experiencia, muy bueno en marketing, muy bueno en distribución, un producto espectacular, funcione bárbaro, pero después si tenés éxito y se te llena de clientes y esos clientes empiezan a administrar, digamos, a llenarte de fondos básicamente la compañía, empezás a poder llegar a tener problemas por la falta de experiencia en la administración del negocio financiero cuando terminadas, hay que, de alguna manera, no es tan sencillo administrar un banco, ¿sí? Y después administrarte en situaciones de crisis, ¿sí? Y ahí es donde empiezan justamente los quizás problemas que han surgido en algunas fintech. Pero principalmente una cuestión de confianza del consumidor respecto de eso. Entonces, yo creo que hay un punto importante. Tiene mucho, digamos, para aportar las fintech. Yo creo que son claramente el futuro. Pero de alguna manera necesitan el know-how del banquero, por decir una manera, ¿no? De la parte más de administración de riesgos. O sea, el negocio financiero es un negocio de riesgos, naturalmente. Entonces, no es un negocio exclusivamente de experiencia de usuario de tecnología. Entonces, esa combinación puede ser muy buena, pero por separado termina siendo siempre incompleta. Perdón. Antes, cuando armaste tu propia empresa, soy el cofundador de Partners Latam, pero la mayor parte de tu vida trabajaste a nivel, digamos, en relación de dependencias, ya sea corporativo, en el caso de Neuquén, en el sector público. ¿Por qué el salto de un lado al otro? Y yo creo que es un poco la evolución, ¿viste? O sea, yo trabajé toda mi vida en el sector corporativo, muchos años. A veces lo cuento para hacerlo más divertido, como las 4 temporadas de Netflix. Yo empecé en finanzas, ¿no? Estudiando contador y demás. Tuve mi primera temporada que tuvo que ver con finanzas, CFO, control y demás. Después fui director de riesgos en varias organizaciones, bancos. Después fui director general y después ya me volqué en la 4ª temporada al mundo más de innovación y tecnología. Un poco por curiosidad, un poco porque la industria iba mucho hacia ahí y el futuro tenía que ver con eso. Pero lo que sí fui, de alguna manera, es aprendiendo en todas las diferentes etapas. Estamos hablando más o menos de 5 o 10 años cada etapa, ¿no? O sea, de 30 años dividido más o menos esos 4 años, 4 etapas. Y sigo haciendo un poco todo eso. O sea, sigo acompañando compañías como director independiente, en el mundo corporativo, como asesor de directorios. Pero lo que estamos haciendo más partners es justamente lo que nosotros creemos que podemos acompañar justamente a las compañías más tradicionales en poder innovar y a las compañías más de tecnología a poder desembarcar contando su propuesta de valor más que en términos tecnológicos, en términos de negocio, ¿sí? ¿Y por qué ese cambio? Y porque creo que en ese momento era lo que más me divertía, poder estar en una sola compañía.
de alguna manera te termina aburriendo en un punto, ¿entendés? O sea, todo tan dinámico y tantas cosas para aprender y tantos, digamos, puntos para conectar, que es mucho más divertido poder estar acompañando a varios casos a la vez y conocer gente todo el tiempo. Y te digo, yo hace 5 años que ya estamos en este Commerce Partner, conocemos gente prácticamente todos los días, toda la semana, y es muchísimo más lo que te das cuenta que solo sé que no sé nada. O sea, todo el tiempo estás conociendo emprendedores nuevos con proyectos espectaculares, que tienen desarrollos espectaculares. Y el valor ¿viste? Como el network effect, como el valor de la plataforma, decir, bueno, mirá, llega un momento que vos empezaste a conocer tanta gente que sos como un punto de consulta para ver, che, con quién podría hacer tal cosa. No sé, por ejemplo, ayer hablamos con Silvia Torres Carbonell, no sé si la conoces, es la presidenta emérita del Centro de Emprendedores del IAE, donde soy yo mentor de startups. Y Silvia nos va a empezar a acompañar en nuestra nueva etapa que tenemos en Más Partner, de crear una comunidad a partir de todo lo que fuimos, empresas y personas que fuimos conociendo, las 300 empresas que fuimos contactando. Y Silvia es otro claro ejemplo, una persona que está súper, hiper conectada. Prácticamente en todos lados la conocen. Y eso creo que te agrega, si te sos curioso y de alguna manera te divierte mucho aprender y poder ayudar y poder contactar personas, creo que es el lugar ideal para poder hacerlo, que en una corporación trabajando en un rol no lo podés hacer, porque estás mucho más enfocado en un caso en particular. Como te contaba la experiencia, de eso venía un poco el razonamiento. Yo trabajé durante todas esas etapas que te contaba, las 4 temporadas, hubo bastante tiempo que trabajé en consultoría. Trabajé en Andersen en un principio y después en KPMG en España, cuando vivía en Barcelona. Y en esas 2 etapas, el trabajo en consultor es un trabajo que me gusta mucho, porque también vas viendo caso, una compañía, otra compañía y demás. Trabajé más o menos unos 10 años, 5 años en cada una de estas 2 consultoras. Y he visto un montón de empresas, un montón de personas. Entonces eso ya llega un momento que te termina gustando. Y a esta altura me gusta hacerlo inclusive con mi propia consultora, básicamente. Y con un enfoque distinto. Nosotros decimos que somos una consultora que no hace consultoría. Porque justamente no queremos terminar un PowerPoint, sino directamente en poner manos a la obra y conectar directamente a los mejores que pueden hacer las soluciones a los que están necesitando avanzar con determinado desafío de negocio. Y seguir con el siguiente caso. ¿Con qué sector, con qué empresas trabajan? O sea, porque ustedes ofrecen soluciones. ¿Quiénes son sus clientes? A eso me refiero, y con quiénes los contactan. Mira, en general tenemos 2 tipos de clientes, ¿no? Originalmente son las corporaciones. Los grandes bancos de cada plaza, de estas 5 plazas que comentaba antes, de Madrid, Miami, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires. Imagínate los 10 bancos más grandes de cada mercado. Bueno, entre esos están, un poco nuestro segmento de clientes principal, y nosotros acompañamos mucho a las áreas de Open Innovation justamente de estas corporaciones, para contactarlos con el ecosistema de fintechs, startups y compañías de tecnología e innovación. Empezamos así, pero después, a medida que fuimos conociendo compañías que están performando muy bien, compañías de inteligencia artificial, de blockchain, de seguridad, de identidad digital, desafíos de todo tipo, ¿no? O sea, el otro día conocimos una que está muy buena, que tiene que ver todo con la parte de cómo, hacer más eficiente todo el proceso de integración, digamos, de aplicaciones. Proyectos que te podían durar meses, lo terminaste haciendo en pocas horas. ¿Sí? Y te economiza muchísimo todos los procesos esos y justamente la velocidad del time to market, digamos, de las soluciones. Bueno, todas esas compañías que vas conociendo, a medida que vamos conociendo cada vez más, muchas veces terminan siendo partners nuestros para ofrecer soluciones, y muchas veces los acompañamos también, el segundo tipo de cliente, a desembarcar directamente en algún mercado. Sí, bueno, mira, quiero desembarcar en México, quiero desembarcar en España, quiero desembarcar en Brasil. Y bueno, los acompañamos con esos procesos de internacionalización también. Acompañado de gente que se especializa también en esos procesos y conoce muy bien esos mercados. Nosotros partimos siempre de la base de que nosotros somos buenos en lo que hacemos, pero hay gente que es muy especializada en algo y tratamos de conectarlo para que el proyecto sea lo más exitoso posible, inclusive en estos casos, ¿no? ¿Sos un conector? Sí, conectar es nuestra palabra principal. Sí. Y también haces mentoría para startups en la San Andrés, si no me equivoco. No, en el IAE. En el IAE. Ahora, ahí estás con pequeñas empresas que están arrancando. Son fintech, me imagino. Hay de todo. Hay fintech,
y hay compañías que vienen de otras industrias también. Son startups. En el IAE tiene el programa que se llama Naves, ¿sí? Que es un programa muy conocido, que tiene aproximadamente unas 3.500 startups por año que se presentan para digamos, participar del programa, que tiene ciertas capacitaciones, mentorías y demás, y después se elige un ganador. Hay un programa, una versión acá en Argentina y una versión en Estados Unidos también, que estuve hace poquito como jurado también en Miami. Y Naves USA se llama. Y la verdad que hoy por hoy es uno de los programas con más prestigio de Argentina. Hay en varias escuelas de negocio también hay en San Andrés, que también soy exalumno de ambas, pero el de IAE la verdad que es uno de los programas más grandes que hay. Y hay de todo, y la dinámica es muy diferente. O sea, generalmente son compañías que arrancan con una idea, empiezan a trabajarla, a pitchear, a validar el product market fit, o sea, si lo que están pensando como producto, el mercado lo entiende, lo valida, lo adopta o no, y a veces en etapas inclusive anteriores, ¿viste? Que están muy todavía en el proceso de la idea, de entender, y nosotros como mentores lo que hacemos es acompañarlos a que de la manera más rápida posible puedan avanzar con su proyecto, ¿no? Y dándoles desde nuestro mejor saber entender y con todo el cariño del mundo cómo los podemos ayudar para que eso lo puedan hacer exitoso y recomendarles lo que nosotros creemos que es lo mejor para que puedan avanzar. Muchas veces es pivoteando, y la verdad que te encontrás con muchísimo talento. Primero, gente muy capaz, gente con mucha coraje para seguir adelante con sus proyectos, con muy buenas ideas, súper innovadoras, obviamente cada vez más basadas en tecnología, pero la verdad que de todos los tipos de industrias posibles. Obviamente yo con tanta experiencia en la industria financiera aporto más a las compañías que tienen más que ver con fintech y todo lo demás, pero he visto casos de, no sé, gente que hacía electroestimulación de plantas para que puedan crecer rápidamente, y eso poder generar más rápido los cultivos y mejorar la tasa digamos, poder generar cultivos donde no se pueden hacer y poder hacerlo de manera más rápida. Y eso es un proyecto que, por ejemplo, pasó por Naves. Tomando en cuenta tu experiencia profesional, personal y como mentor, ¿cuáles el consejos, bullet points que le daría a alguien que quiera arrancar una startup? Base, digamos, como ejes. A ver, primero el cliché es que se aprende mucho del fracaso, ¿sí? Más que de los éxitos. ¿Viste la famosa frase de Michael Jordan, que dijo, para llegar a esto tiré 1000 veces al aro para embocarle? Y bueno, es practicar. Pero te diría que hay una cuestión muy importante, que es enamorarte del problema y no de la solución, que es una frase que es del creador de Waze, de Uri Elvin. Para mí la clave es esa. Muchas veces los emprendedores vienen con una idea, que es las propuestas de solución, y se enamoran de la solución. Y la van creciendo y van construyendo como casillito de cartas de naipes, la casita de naipes, y se dan cuenta que la van a validar y se les cae todo, porque no hay una validación directamente con el mercado. Entonces ahí lo importante es poder distinguir. Hay 3 conceptos que están muy buenos. Una es la creatividad, después viene la invención y después la innovación, ¿sí? Entonces a veces arrancan con una idea creativa, que puede ser un enfoque para resolver algo, que es simplemente una idea. Después inventan algo, que es la invención, pero realmente es una innovación. Invención puede ser un producto que sí, mira, funciona, pagamos, cobramos, hacemos tal cosa. Y la innovación es cuando eso se lanza al mercado y se adopta masivamente. Ahí recién es una innovación, se logró innovar en algo. Mientras tanto estás en las fases más tempranas. Y la clave para todo eso es validarlo permanentemente con el cliente. Y la validación con el cliente te va a dar muchísima información para pivotear o cambiar justamente la idea original que estabas. Si vos no te desenamorás o soltás esa idea original, vas a querer siempre modificarla marginalmente, ¿entendés? Porque querés que sea así porque es la idea, y es mirándolo siempre desde tu ombligo, básicamente. Tenés que enamorarte del problema. O sea, querés que lo puedas resolver de esta manera. Si ves que no funciona, anda por otra. Rápido. Equivocarte rápido y barato, otra frase típica.
Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Sí. Pero bueno, creo que esa sería la clave. O sea, poder validarlo rápido y tratar de resolver el problema lo más rápido posible. ¿Me podrías dar un ejemplo de alguna de esas empresas? Sin nombrar, pero para ilustrar el error que hayan cometido y cómo lo corrigieron o cómo vos ayudaste a corregirlo. Mira, todavía no está innovando porque todavía no se lanzó y es masivo. Te puedo contar un caso de una empresa que justamente mentoreé en el IAE, que se enfocaba originalmente en lo que era una plataforma de educación financiera para chicos adolescentes y control parental. Viste que ahora está... primero, la gente no sabe, en general no hay mucha educación financiera, entonces eso es un punto, digamos, interesante para tratar, y interesante para tratar también en edades tempranas, porque cada vez más los chicos tienen acceso a billeteras digitales y de alguna manera poder generar ahorros a partir de eso. Hay cada vez más herramientas para que puedan de alguna manera empezar tempranamente a poder administrarse bien, y eso tiene un impacto muy importante en la vida de cada uno, ¿no? Pero por otro lado también está el tema de las apuestas, el juego y todo lo demás, que es un gran problema. También el celular tiene sus pros y sus contras, ¿no? Acceso a determinadas cosas que puede generar comportamientos, digamos, conflictivos, de alguna manera, digamos, de la tecnología. Y el control parental también es una manera de poder ir dando esas libertades, pero también de alguna manera poder ir controlando qué va pasando en el medio. Bueno, la compañía que empezó con eso y después se fue dando cuenta que eso no tenía, digamos, iba a ser muy difícil llevarlo a la práctica. Y fue pivoteando su modelo a algo que tiene que ver más que era un B2C, ahí básicamente encarado directamente a los padres y con hijos adolescentes y demás. Fue transformándolo más en un B2B, ¿viste? En cómo acompaño a los bancos o básicamente a las grandes corporaciones que puedan tener acceso a esta cantidad de adultos a generarle educación financiera a través de la propia, digamos, de los propios canales de distribución, digamos, del banco. Ese es uno, pero hay un montón de ejemplos de cómo compañías que fueron mutando con el correr del tiempo. Se dice que el fracaso es el mejor maestro. ¿Me podés contar cuáles fueron esos fracasos y qué aprendiste de ellos? Y si tuviéramos que hacer las recomendaciones para gente joven de ese caso en particular, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y reformuladas en consejos? No, a ver, primero, está bueno exponerse, está bueno tomar riesgos, porque es la manera más, digamos, más rápida de aprender. En todos lados, en cualquier circunstancia tenés oportunidades de aprendizaje. En su momento mi coach en ese momento me decía, hay que encontrar el sentido del sinsentido, ¿sí? A veces pasa que justamente no entendés la situación que está pasando, ¿sí? Y no la compartís, y bueno, hasta que después podés llegar a decantar y aprender a partir de ahí. Es un proceso, te diría, bastante interno de autoconocimiento y de evolución, ¿sí? Cada situación por la que estás atravesando es un proceso por el que vos podés ir evolucionando. A ver, ya llevo 30 años de carrera y en general puedo decir que soy una persona exitosa, ¿sí? Pero esos éxitos siempre vienen, digamos, acompañados de procesos de aprendizaje, a veces con mayor o menor dolor, ¿sí? A veces aprendizaje yendo a estudiar, a veces aprendizaje trabajando y esforzándote mucho, y a veces aprendizaje porque las cosas no funcionaron y tenés que aprender de esa situación también. Nadie es perfecto ni hace todo bien durante toda la carrera. Lo bueno es poder aprender de todo eso. Perfecto, es como en el gimnasio, te tiene que doler para que ir sacando. Exactamente, si no, no sale músculo. Así que bueno, por eso mismo. Pero, ¿qué te iba a decir? Y actualmente, ¿cuáles son los desafíos de tu empresa, de la consultoría? Digamos, ¿cuáles son los desafíos o expectativas, deseos a futuro, digamos? Bueno, a ver, a nosotros nos encantaría poder transformarnos en no digo la principal, porque no estamos buscando el protagonismo, pero sí ser un actor relevante de la industria financiera de Latinoamérica, para poder acompañar justamente a todo el proceso. O sea, Latinoamérica tiene una necesidad muy grande de inclusión financiera.
¿sí? Y la innovación o el mundo fintech o la tecnología es uno de los caminos más rápidos o más viables para poder generar esos procesos de impacto social de alguna manera que por lo menos a mí siempre me movilizan, ¿no? Poder generar esos puentes de conexión para acelerar ese proceso y para que pueda llegar a tener un impacto en la inclusión y en la educación financiera. Obviamente todos los actores ganen dinero con eso, porque es parte del proceso, digamos, de generación de riqueza también y de poder aportar valor, pero de alguna manera creemos que tiene un impacto cuanto más rápido se hace esa tasa de colaboración entre el mundo fintech, el mundo corporativo y la innovación en América Latina va a tener un impacto social muy grande. Tiene la potencialidad de poder hacerlo. Que la gente pueda, digamos, administrarse mejor financieramente y tener herramientas financieras tiene un impacto en la calidad de vida de las personas muy grande. Bueno, si MassPartner logra acompañar y acelerar parte de ese proceso, para nosotros ya va a ser un éxito. Pero existe como una especie de hipocresía, porque la fintech hablan mucho de inclusión financiera, pero al final no la terminan haciendo. Porque, bueno, primero tienen que hacer plata y quizás después se olvidan. Eso sucede, ¿no? Sí, hay bastante de eso. Como cualquier empresa, tiene que ganar dinero, su principal objetivo para sus accionistas y para su sostenibilidad propia de la compañía. No nos olvidemos que son compañías financieras o bancos que necesitan sostener ratios de solvencia para poder otorgar créditos, para poder seguir creciendo y para poder seguir siendo confiables por los usuarios del sistema financiero. Entonces, esa es la actividad principal, digamos, ganar dinero para poder tener solvencia. Ahora, si tiene un impacto de inclusión financiera muy importante, que te diría que lo que vos decías de hipocresía puede ser si se presentan a sí mismos como que venimos a hacer inclusión financiera cuando en realidad lo que buscan inicialmente es ganar market share y dinero. Obviamente haciendo inclusión financiera también, que nadie se opone a hacerlo, digamos, ¿no? Y ahí es donde viene un poco, si querés, el propósito de la compañía, ¿viste? A veces hay como una contradicción entre si el propósito es uno o es el otro. Cuando estás dentro de las empresas te das cuenta claramente cuál es el propósito principal y cuál es un propósito más secundario, ¿no? Obviamente de cara al marketing es mucho más interesante decir venimos a hacer inclusión financiera o no venimos a ganar dinero. Pero es algo que va muy de la mano por el tipo de negocio. Y hay compañías que lo tienen más o menos arraigado en función de la cultura y realmente los valores que quieran de alguna manera destacar internamente. Para alguien que tenga una fintech y diga, la verdad no me importa la inclusión financiera, la pongo por el marketing, quiero hacer plata, ¿qué le responderías? ¿Por qué es importante la inclusión financiera? Para mí, o sea, como fintech. Mira, al final de cuentas, cuando el mercado es más grande, te conviene. O sea, cuanto más gente, digamos, cuando vos colaborás con el contexto y lográs que más gente esté, digamos, que la economía esté mejor desarrollada, que la gente use más los servicios financieros y que se expanda básicamente todo esto, indirectamente te va a generar retornos quizás en el mediano o largo plazo. Pero claramente es algo súper importante, es como la masa crítica sobre la que vos operás. Y se han dado muchos casos de éxito. Por ejemplo, en Brasil, con el caso de Pix, que es un medio de pago instantáneo, que ahora se están yendo en varios países, no sé, Bizum en España, en Argentina con las transferencias inmediatas como pago con transferencia. Han aumentado esas herramientas y el boom de las billeteras para poder hacer esos medios de pago han generado un impacto de inclusión enorme, ¿sí? Sobre eso se generan datos, sobre eso se generan información sobre los clientes, se genera más mercado y a partir de ese mercado se pueden generar más negocios. O sea, el impacto es muy necesario, pero es un impacto más a nivel sistémico, no solamente a nivel puntual para tu negocio puntualmente. Que haya inclusión significa que vos tenés el mercado se va agrandando, básicamente. Por eso en Latinoamérica es tan interesante el desarrollo de fintech, porque siempre hay una cuota, digamos, de mercado interesante para poder abarcar. En España o en Europa la tasa de bancarización es mucho más alta, en Estados Unidos también, son mercados ya más consolidados, entonces el margen de poder captar clientes no bancarizados o subbancarizados es menor. Entonces es una condición no solamente para generar una mejora en la sociedad, sino también para aumentar el mercado de clientes que puede llegar a tener. Bueno, ahí hablamos de un tema interesante, largo
mediano plazo versus corto plazo. Acá en Latinoamérica y particularmente en Argentina hay mucho cortoplacismo y vos la inclusión financiera, como es un proceso sistémico, requiere que sea una acción colectiva. Entonces, ¿cuáles son los actores que tienen que pegarle una patada a los que, o sea, acelerar el proceso, por decirlo de alguna forma, hacerlo orgánico? Mira, el largo plazo es un punto importante. El largo plazo y el corto plazo y lo sistémico, particularmente en el caso de Argentina, en general en Latinoamérica, pero particularmente en el caso de Argentina, tiene un impacto muy grande en la configuración del propio sistema financiero. Yo siempre viví 7 años en España, trabajo por toda Iberoamérica y voy comparando las diferentes realidades, digamos, los sistemas. Y siempre digo que el sistema financiero de Argentina, por las cuestiones coyunturales macroeconómicas, es más que un sistema financiero, es un sistema transaccional. ¿A qué me refiero? El producto punta de lanza en España es la hipoteca. Donde vos tenés la hipoteca, tenés básicamente, es tu banco ese, puedes tener otros bancos, pero tu banco es el donde tenés la hipoteca y operás básicamente alrededor de eso. Es un producto que tiene te dan créditos a 20, 30 años. ¿Sí? En Argentina, el producto punta de lanza, digamos, el gancho, es la tarjeta de crédito. ¿Sí? Porque claramente hipotecas, por las cuestiones macroeconómicas, inflación y demás, es prácticamente imposible. Ojalá eso de alguna manera se pueda revertir, pero por eso se requiere justamente cuestiones sistémicas y de mediano a largo plazo. Entonces, es un mercado que ha crecido mucho en lo transaccional. Los créditos se dan a 3 años, ¿sí? 3, 4, 5 años como mucho, no a 20, 30. Y ha crecido mucho en temas de medios de pago. Es mucho más evolucionado que otros mercados, más que España, más que Estados Unidos. Estados Unidos todavía se pagan con cheques las cosas. Hay muchísimo movimiento del cheque. Acá prácticamente los cheques ya dejaron de existir. Pasaron a ser electrónicos y ahora ya prácticamente todo se maneja de otra manera, ¿entendés? Con todo mucho más digital. Entonces, el sistema se transforma en función de la coyuntura, ¿sí? Cuando tenés una coyuntura muy de corto plazo, ¿sí? y justamente el cortoplacismo hace que no puedas mirar tanto lo sistémico, para yendo al punto de la inclusión financiera, hay actores importantes como puede ser el Banco Central y de alguna manera la banca más pública, que de alguna manera tiene un rol social y quieren buscar un impacto básicamente en la sociedad. Y después hay otros players muy grandes, como puede ser el Mercado Pago, que han tenido un impacto muy grande justamente en la inclusión financiera, porque han podido distribuir a través de la tecnología y todo lo que se hizo con transferencias inmediatas, como claro ejemplo, como pasó con Pix en Brasil o como pasó después en Visa en España, pero Visa ya era un mercado que estaba súper bancarizado. Pero en Brasil prácticamente se bancarizó el 100% de la población a través de Pix. Y en Argentina, a través de transferencias inmediatas y las billeteras digitales, se ha bancarizado muchísimo la gente. Entonces, prácticamente todo el mundo ya tiene una cuenta virtual o bancaria para poder operar. Ese es un claro ejemplo de sistémico, pero en el caso de pensado en el largo plazo, ¿sí? Pero en una coyuntura de corto plazo. Pasa también con el mercado de capitales, por ejemplo, el corto plazo. Siempre se dice que el sistema del mercado de capitales de Argentina es chico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos imagínate, tenés que financiar una compañía, tenés el corto plazo que te lo puede financiar un banco, ¿sí? 3, 5, 10 años con una ON o algo por el estilo. Después de ahí ya tenés el Valle de la Muerte, no tenés quien te financie. Y hay proyectos que son claramente más largos para una empresa. Entonces, para ahí normalmente están los mercados de capitales, ¿sí? Claramente las ON, ya estamos hablando justamente del segmento de mercado de capitales, ¿no? Y después la inversión en capital. Bueno, cuando vos tenés una coyuntura macroeconómica tan inestable, no te permite pensar en largo plazo y por eso los productos propios inclusive del mercado de capital de Argentina son productos más pensados más para el corto plazo, ¿sí? El descuento de cheque de pago diferido, pagaré bursátil, las cauciones, son productos más enfocados claramente en el corto plazo. A diferencia de otros mercados donde tenés la coyuntura macroeconómica distinta que te permite tener productos más pensados para el largo plazo. Las letras y las emisiones de bonos también están pensadas mucho más en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el largo plazo que es muy importante y que es transformadora del propio sistema. Si cambia la macro, la banca va a cambiar, el mercado de capitales va a cambiar, los productos cambian, las propuestas cambian. Pero eso tiene que ver mucho con cada país. En Argentina es un caso, Latinoamérica es otro, y después tenés el resto del mundo que tienen cada uno su particularidad.
mencionaste el Banco Central y la banca pública. ¿Qué políticas específicas tendrían que hacer para cambiar esta situación? Acelerar no solo la inclusión financiera, sino hacer que sea más factible, ¿no? En el sentido sistémico, si se quiere. Mira, la banca están haciendo un gran trabajo en general. Todo lo que fue transferencias inmediatas, la propia política de inclusión del Banco Central y la banca pública tiene un rol social muy importante. No creo que sea tanto desde el lado de la banca, sino es más una cuestión, como te diría, de coyuntura macroeconómica, que no depende tanto del sector bancario, ¿sí? Sino depende de toda la economía en general, ¿no? De todos los actores en general. Entonces, si cambiaran cuestiones de ese estilo, obviamente desde el lado de la banca pública y banca privada están dadas las condiciones, obviamente. Y hay inclusión. La inclusión se mide de dos maneras, también es como para hablarnos con propiedad. Vos tenés la inclusión, se mide a veces en cantidad de cuentas abiertas, virtuales o bancarias, por persona, ¿sí? Como me he dicho, qué porcentaje de la población tiene cuentas bancarias abiertas, y eso tenemos un porcentaje súper alto en Argentina. O sea, y hemos mejorado muchísimo, venimos una tasa bastante baja. Y después tenés la inclusión en lo que es el crédito, ¿sí? Y esto venía más relacionado con la parte más macroeconómica. En lo que es crédito venimos mal. O sea, comparativamente con otros, la cantidad de créditos al sector privado, básicamente, comparado con el PBI del país, es un porcentaje muy chico comparado con países como Chile, como Brasil, con economías más estables. Ahí es donde hay mucho para crecer, pero eso tiene que ver mucho con la macro. Poder dar créditos justamente a plazos más largos, poder de la pirámide del nivel socioeconómico, en general vos tenés casi el 50% de la población que está a veces bajo la línea, digamos, de pobreza y demás. Es muy difícil poder otorgar créditos ahí. Entonces desde el sector privado, del sector público, hacen los esfuerzos, pero después hay otro tipo de créditos diferentes de otro tipo de sectores, digamos, proveedores no financieros de crédito, que es una figura también regulada por el Banco Central, que atacan un poco más el segmento, pero después hay un momento que hay mucho más riesgo. Y después de esa parte de la pirámide, en general, el primer cuartil, digamos, de la pirámide es donde casi todos están ofreciendo créditos en esa primera parte. Lo que tratamos de buscar a nivel sistémico es cómo hacemos para mejorar las condiciones macroeconómicas para que el crédito, digamos, mejorando las condiciones de ingresos de la gente y de las empresas, que el crédito pueda derramar más sobre la pirámide. Pero eso es, mejor dicho, cambiando la pirámide. No es una cuestión de voluntad ni falta de productos. Ojalá, si cambia la pirámide, tenés más posibilidades de poder hacer más negocios también para la banca. O sea, desarrollo económico. Absolutamente. Esto, es una consecuencia de la cuestión más macroeconómica. Lo mismo pasa cuando hay más inflación, las tasas son más altas, los bancos ganan más por rentabilidad por el precio de los productos. Básicamente, cuando baja la inflación, bajan las tasas, se mejoran las condiciones, si querés, de los proyectos, porque de alguna manera vos tenés un proyecto que es más rentable hacerlo porque antes podía facturar tanto, pero los costos de financiamiento eran muy altos, ahora los costos de financiamiento pueden bajar, entonces pasa a ser un proyecto rentable. Bueno, y hoy podés pedir un crédito. Entonces lo que no ganás a nivel de banca, lo que no ganás por tasa, lo ganás por volumen, ¿sí? Bueno, actualmente en Argentina se está dando un poco ese proceso de reducción de tasas de interés, reducción de spreads, justamente, entonces necesitan aumentar los volúmenes de los créditos para poder generar la misma cantidad de ingresos que generaban antes, básicamente. Pero eso es un círculo virtuoso. Primero doloroso, porque te bajan, desde el punto de vista banquero, ¿no? Te bajan los ingresos, después tenés que generar más volumen, pero eso es algo mucho más saludable, si querés, para la economía, para la sociedad y para la banca también. Suena que habría que reemplazar a toda la población argentina por otro, porque es más también un tema de mentalidad. No, pues la población no tiene tanto que ver. O sea, esto es un tema de consenso, como decías vos, de consensos y de una manera más sistémica. O sea, de expectativas, de ponernos de acuerdo, de hacer las cosas de la manera correcta o de la mejor forma que podamos hacerlo para poder seguir desarrollando. O sea, yo creo que el desarrollo es la clave de todo esto. Si se genera desarrollo, se genera trabajo, se generan oportunidades, y a partir de ahí también tenés que ver cuestiones de competitividad de Argentina con el mundo, ¿viste? Porque no estamos solos de alguna forma, entonces tenemos que generar esos espacios para que el país pueda producir y crecer, y a partir de ahí la banca obviamente súper interesada en que eso suceda.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar acá. La verdad, muy interesante la charla. Esperamos que puedas volver en algún momento, si hacemos algún debate o algo. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, y encantado de volver cuando quieran. Esto fue Expressonomics en Verdades Incómodas.